Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a empezar la clase de Historia del Perú y vamos hoy a hablar de un tema bien especial. Vamos a hablar sobre las ideas. Dicen que un día un hombre, ¿no?, vio un ave, se maravilló ver un ave y dijo, oye, ¿algún día alguien podrá crear un vehículo parecido a las aves? Y con el tiempo alguien inventó los aviones. Dice que otro hombre un día vio un insecto, la libélula, ¿no?, y pensó lo mismo y con el tiempo alguien inventó los helicópteros. Otros dicen que un hombre vio pues una especie, ¿no?, de escarabajo y con el tiempo se inventaron los autos. Entonces las ideas, chicos, son muy importantes porque las ideas mueven al mundo, ¿no? Y en la historia vemos muchos científicos famosos por sus grandes ideas. Por ejemplo, ¿no?, Newton se le ocurrió la idea de la gravedad. Einstein se le ocurrió la idea de que el tiempo y el espacio eran relativos, ¿no? O Stephen Hawking, ¿no?, hizo estudios y se le ocurrió la idea también de los agujeros negros en el espacio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un conjunto de personas que en el Perú tuvieron grandes ideas. No fueron propias realmente, ¿no? Las tomaron quizás de otras experiencias, pero que hicieron algo importante en el país. Ayudaron a preparar el camino para la independencia. Así que hoy vamos a hablar sobre los precursores de la independencia en el siglo XVIII y XIX. Bueno, chicos, primero vamos a definir qué es un precursor. Un precursor dice precurso, ¿no? Una persona que prepara el curso de algo. En este caso son personas, son criollos que van a preparar con sus ideas el camino futuro de la independencia del país. Ya ellos van a crear las condiciones, ¿no? Con sus ideas sobre libertad, ¿no? Con sus ideas sobre pueblo, sobre el poder del pueblo, sobre la justicia, sobre las leyes, ¿no? Entonces, con ese conjunto de ideas van a preparar el camino en la independencia, por eso son llamados precursores. Bien, chicos, entonces vamos a ver algunas características de estos precursores, ¿no? Primero que vamos a decir que eran criollos, ¿ya? Eran hijos, ¿no?, o descendientes de los primeros españoles, ¿no?, de los conquistadores, ¿no? Esos criollos en la política, aunque tenían buena educación, habían gozado de buena educación, ¿no?, tenían una condición económica buena, ¿verdad? Por otro lado, eran marginados de la política, no podían tener cargos políticos de gran importancia en el gobierno del país, en la época del virreinato. Entonces, ellos van a buscar, ¿no? Van a ser influidos por quiénes, por las ideas de la ilustración, ¿no? ¿Se acuerdan? El día, como decía, la libertad, el poder del pueblo. Van a también ser influidos por la independencia de Estados Unidos, que en un momento hemos conversado, ¿no?, de esa colonia, ¿no?, de burgueses norteamericanos que se independizan de Inglaterra y se gobiernan bien, con éxito, ¿no? Entonces van a ser influidos por estas ideas y van a decir, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo acá en el Perú? ¿No? Entonces ellos van a tener esos rasgos importantes. Ellos son los primeros en hablar por primera vez de la idea de patria, de territorio, ¿no? Ellos van a decir, ¿no?, somos hijos de los conquistadores españoles. Entonces, este territorio nos pertenece, ¿no? Y tenemos derechos sobre el territorio. Incluso ellos van a pensar que América en general, ¿no?, es tierra de ellos, ¿no?, que son, en sus ideas, pues, ¿no?, son los descendientes de los primeros conquistadores, ¿no?, que descubrieron este territorio y lo dominaron, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos van a un poco plantear su teoría. Pero chicos, también lo curioso, lamentablemente nada es perfecto, es que en sus ideas no están tomando en cuenta a los indios, ¿no? Ellos hablan de sí mismos, hablan de su clase, de los criollos, pero no de otras poblaciones que también viven en el Perú y que son mayoría inclusive, ¿no? Pero lastimosamente no son tomados en cuenta, ¿no?, por estos grupos. Muy bien, entonces fue un movimiento de clase prácticamente, ¿no?, de los criollos. Bueno, chicos, entonces vamos a ver que estos criollos se dividen en dos grupos, ¿ya? Los criollos reformistas y los criollos separatistas, ¿ya? Son dos grupos que van a estar un poco en disputa con respecto a esta idea de la independencia. Primero están los reformistas, que como el nombre indica, ¿no?, ellos van a decir, muy bien, ¿no?, en el virreinato hay problemas, ¿sí o no? Han habido guerras, ¿no? El pueblo se ha levantado, ha habido desorden, caos, muerte, ¿no? Está bien, vamos a hacer reformas en el virreinato, vamos a hacer cambios, ¿no? ¿Con qué fin? Para evitar el alzamiento popular. Recuerden que ellos van a observar de cerca, ¿no?, la rebelión de Tupac Amaru. Van a ver, ¿no?, es gran cantidad de, ¿no?, de indios que se levantan en la sierra, ¿no? Entonces van a asustarse y van a decir, no, hay que tener cuidado, hay que hacer cambios, si no el pueblo, que es mayoría, se va a levantar, ¿no? Pero ellos en el fondo son fieles a la corona, ¿no? Incluso algunos van a trabajar para la corona, ¿no?, para el virreinato. Entonces no buscan separarse, solo hacer cambios en el gobierno.
Y también ellos van a decir, ¿no? Queremos participar como criollos, ¿no? Descendientes de los primeros conquistadores, participar en el gobierno, tener cargos, ¿no? Políticos, ¿no? ¿Cómo pasa en Inglaterra? Ellos van a decir, ¿no? Recuerden que en Inglaterra hay una monarquía constitucional, es decir, ¿no? Hay un rey en Inglaterra en esa época, pero había un parlamento que limitaba al rey, algo así como el Congreso actual. Entonces ellos van a decir, algo así queremos, ¿no? Ser una especie de parlamento en el Perú, y tener pues voz y voto, ¿no? Y influir en la política del país en esa época. Ya chicos, pues el primer reformista conocido fue el señor José Baquijano y Carrillo, ¿ya? Él era rector de San Marcos y un día le toca hacer un discurso al virrey Jáuregui. Y en ese discurso todos esperaban palabras bonitas, palabras de halago, y lo que hace él es más bien, en ese discurso, denunciar el mal gobierno de España y el maltrato que hacían, ¿no? Los españoles con el pueblo. Entonces todo el mundo se queda sorprendido, ¿no? Incluso Baquijano va a decir, no, rey, si no hacemos cambios, el pueblo como un resorte va a saltar y van a haber problemas, ¿no? Esto no gustó a nadie, evidentemente. Con el tiempo va a perder, ¿no? El rectorado de San Marcos, pero tuvo la valentía de hacer esa denuncia, ¿no? Luego también está acá Hipólito Unanue, ¿no? Que es considerado el padre de la medicina peruana, porque él va en la enseñanza de la medicina en San Fernando, él va a decir, ¿no? Hagamos teoría de la medicina y práctica al mismo tiempo. Teoría y práctica, ¿no? Incluso ellos tienen, ¿no? A su cargo un hospital, entonces va a proponer eso. Y también va a ser editor del Mercurio Peruano. Ya va a ser editor, se va a encargar de la publicación del Mercurio Peruano, que era un diario, ¿no? Con ideas liberales, ideas de la ilustración, de libertad. Y también fue un personaje muy controvertido, porque decían muchos que él se acomodaba a cualquier situación, o sea, era muy acomodaticio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estuvo en contra del virrey un tiempo, luego trabajó para el virrey, ¿no? También estuvo a favor de Simón Bolívar, también a favor de San Martín, entonces como que se iba acomodando a los gobiernos. Pero su aporte pues en la medicina, ¿no? Y en el Mercurio pues era importante. También está el señor, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza, ya que también era rector de San Carlos, él es el gran maestro de los próceres, ¿no? Él en sus aulas hablaba de libertad, de ilustración, ¿no? Del gobierno del pueblo, ¿no? Del poder de los criollos, de la fuerza de los criollos, y muchos jóvenes, ¿no? Que después van a tener cargos en el Perú, van a pasar por sus aulas. Entonces es considerado el gran maestro que con sus ideas preparó, ¿no? A los futuros líderes del país. Y también está el señor Vicente Morales Duárez, también un doctor en leyes, que va a decir, pues, ¿no? De que los territorios de España y los del Perú son muy diferentes, ¿no? Que incluso va a proponer que deberían tratarse de igual forma, ¿no? Que tengan los mismos derechos, no tanto los territorios de España como los del país, porque a la larga están bajo el gobierno español, no debería ser igual la forma de organizarlos, administrarlos, y pues en esa época no se daba así, ¿no? Entonces él propone esas ideas, ¿verdad? De igualdad, pues, ¿no? Entre dos territorios bajo el gobierno español. Muy bien, chicos, entonces ahora pasamos a los precursores separatistas, ¿no? Ellos sí son un poquito más radicales, van a decir, vamos a separarnos de España, ¿no? Vamos a anular el sistema virreinal porque no funciona, ¿no? Ellos dicen, no, queremos tomar el control político total del virreinato, ¿no? Y hacer una especie, ¿no? de nuevo gobierno, pero lo curioso es que aunque proponen separarse de España, o sea, ellos quieren ocupar pues, el gobierno español acá en América, ellos no piensan cambiar el sistema feudal, ¿no? Tampoco piensan cambiar la sociedad, o sea, ¿no? Ellos no van a permitir que los indios tengan acceso a las decisiones políticas. Entonces, solo ellos quieren hacer un cambio de cabeza, ¿no? Solo ellos comenzar a pasar a gobernar el Perú, el virreinato del Perú, pero sin participación de otras poblaciones, como les comenté, ¿no? Que también vivían bajo nuestro territorio, ¿no? Bueno, esas son un poco las ideas. Acá tenemos, ¿no? Francisco Miranda, ¿no? Un personaje muy interesante porque estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la independencia de Estados Unidos, fue también una especie de consejero, ¿no? De la zarina, ¿no? De Rusia, ¿verdad? También, entonces, y también dice que tradujo, ¿no? La Carta de Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, pues a otros países también, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Un personaje también un gran criollo, ¿no? Que aportó con sus ideas también. También está Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, un sacerdote jesuita, ¿no? Que es exiliado y en Francia escribe una carta llamada, ¿no? La Carta de los Españoles Americanos, donde denuncia pues, ¿no? Las injusticias que vivía, ¿no? En esa época pues, el pueblo peruano, ¿no? En la época del virreinato. Bueno, también tenemos acá, ¿no? Al señor Antonio Nariño, que es un traductor, ¿no? Dicen que él se va a encargar de
traducir al castellano las ideas de la Revolución Francesa y también la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Su aporte es traducir pues, esas cartas, ¿no? Íconos de la libertad. Y finalmente tenemos al señor, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, también es un personaje que estudió leyes, también estudió la carrera eclesiástica. Él también va a ser editor de La Abeja Republicana y va a hablar sobre una república representativa, ¿no? Donde el pueblo tenga participación en el gobierno. Y chicos, entonces esos son los personajes que de nuestra política en aquella época que buscan esas, ¿no? Esas ideas, ¿no? Uno es cambiar el sistema virreinal, otro separarse de él, y que con estas ideas pues en el futuro se va a trabajar y se va a lograr la independencia de nuestro país. Entonces chicos queda como reflexión, ¿no? El tema de la importancia de las ideas, ¿no? La importancia de pensar. Estos personajes son gente muy culta, gente, ¿no? Que se prepara y ustedes saben que para tener buenas y mejores ideas hay que estudiar, hay que leer. La lectura es una fuente fundamental de ideas. Así que chicos, entonces terminamos ahí, ¿no? Esa es una tarea para nosotros para poder culturizarnos más, leer más, ¿verdad? Y respondan pues este cuestionario en el cuaderno y aprendamos pues a pensar y a ser más libres, ¿no? A través siempre de nuevas ideas. Muchas gracias, nos vemos.